Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha liberado el segundo número de la serie titulada Crimson Reign o El Reinado Escarlata, un cómic que es una secuela directa a la Guerra de los Cazarrecompensas escrito por el maestro Charles Soule. Y esta es una historia, Masters, ubicada entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original, que nos cuenta cómo Qi'ra, la líder del Alba Escarlata, ejecutó un plan para intentar derrocar a los Sith, un plan que había retomado tras aprender con Darth Maul previamente muchos de los secretos de los Sith, un plan que también reuniría a diversos grupos desde las sombras. Y para entrar en sintonía en lo que había pasado hasta este punto, Masters, todo esto está contado a manera de flashback a través de un holocrón, pero uno no como cualquiera, sino una esfera de azul brillante a la que se puede acceder tanto con el lado oscuro como el luminoso. Y de ella emanaría una misteriosa mujer de cabello cano, la cual se nombraría a sí misma como la Archivista, una mujer con un vasto conocimiento de la fuerza y de los Sith, la cual trabajaba justamente para Lady Qi'ra y contaría aquí su historia después de la caída, asegurándole en un futuro distante a un par de personas desconocidas, las cuales precisamente habían encontrado ese holocrón esférico en una mazmorra, que esta era la historia de Qi'ra, una tragedia. Y así nos contarían los movimientos de la líder del Alba Escarlata posguerra de los cazarrecompensas previo al regreso del Jedi, cuando ella reuniría a grupos tan variados como los propios Caballeros de Ren en una alineación anterior a la que conocimos en la tercera trilogía. Y también ella tendría como aliados a Ochi de Bestun, quien estaba trabajando como un doble espía, tanto para Lord Vader como para Qi'ra. Y por otro lado, también se encontrarían un grupo de asesinos conocidos como los Huérfanos, así también como Deathstick, una mujer dathomiriana con una mandíbula cibernética. Y así, junto a sus consejeras, Trinia y Margo, Qi'ra enviaría a los Caballeros de Ren para asaltar al mismísimo castillo de Vader en Mustafar, mientras que a los Huérfanos los mandaría para provocar una gran guerra entre los sindicatos de la galaxia, para provocar el caos en medio del imperio de Palpatine. Una guerra que Qi'ra inteligentemente orquestaría contándole a todos los líderes una mentira, que los Hutts habían caído de la gracia del emperador y que el imperio se estaba planteando crear un nuevo vínculo con el sindicato que fuese más fuerte. De esta manera, Sol Negro, el sindicato de Pike, así como múltiples organizaciones criminales, serían en paralelo atacados en ciertos puntos estratégicos por los Huérfanos. Claro, todo por orden de Qi'ra. Y todos estos sindicatos creerían que estaban siendo saboteados por el resto para perderse la falsa oportunidad de tener un tratado con el imperio, para reemplazar precisamente a los Hutts, y cuyo consejo había sido eliminado por Darth Vader, pero no así su líder Jabba, el cual solemnemente aún tenía sus lazos con el imperio. Por ello, pues, todos los sindicatos, salvo los Hutts, pelearían entre sí, llegando al grado de molestar al mismísimo emperador Palpatine en sus aposentos, quien furioso convocaría a Lord Vader para que se encargara en persona de desmantelar el Alba Escarlata. Y por lo que sabemos de los cómics de Vader que van a la par, el Sith ejecutaría las órdenes de su maestro con una ofensiva múltiple contra el Alba Escarlata, solo para terminar por descubrir lo infiltrada que estaba esta organización dentro del imperio, aprovechándose sobre todo de la corrupción y el desorden que el propio Palpatine había permitido. Así que todo esto nos daría el contexto anterior a esta historia. Pero también recuerden, Masters, que tenemos una lista de reproducción con todos los números en orden consecutivo de esta serie de Crimson Reign, por si acaso se perdieron alguno. Así que con esto comenzaríamos este relato, que se titula como Los Asesinos. Y aquí la propia archivista nos contaría que Lady Qi'ra había hecho todo lo que tenía a su alcance y disposición para terminar con el reinado de los Sith, siendo sobre todo los engaños su arma preferida, puesto que en realidad a todos les contaría la historia que esperaban escuchar, para convencerlos de hacer lo que ella les ordenaba. Y esto llegaría a tal grado que incluso se mentiría a ella misma, al creer pues que podría lograr su cometido. Y la archivista confesaría que nunca había visto a alguien tan sola como la líder del Alba Escarlata, algo que también nos da mucho contexto de cuál trágica fue su vida después de perder a su amado Solo. Sin embargo, según la archivista, había ocasiones en las que los engaños no bastaban para que los aliados se doblegaran a la voluntad de Qi'ra, y en ocasiones esta líder optaba por algo mucho más refinado, la verdad. Confesar la verdad que les esperaba a todos, la muerte. Y en realidad no había mejor manera de hablar de la muerte, según la archivista, que a través de los asesinos. De manera que de inmediato nos encontraríamos en el interior del Vermilion, la nave insignia del sindicato de Qi'ra, y ahí estarían Deathstick, la mujer dathomiriana con su velo ocultando su mandíbula biónica, y ella esperaría sentada ahí al lado del mismísimo Ochi de Bestun, el asesino de los Sith, que también era espía de Vader, a quien Qi'ra había convencido de desempeñar un rol como doble agente. Y Ochi le preguntaría a la mujer a quién la enviarían a matar en aquella ocasión, pero esta, con poca tolerancia al asesino de los
los Sith le respondería que eso no era asunto suyo, a menos claro de que fuera él, el propio Ochi, la víctima marcada por Kira. Y el asesino de Bestun no se dejaría intimidar ante aquello y fingiría perder el interés en la presa de la mujer, diciéndole que no le temía nada desde que había visto la luz, refiriéndose específicamente Masters a su experiencia en Exegol, donde ahí el propio emperador Palpatine con sus cristales Kyber y su poder lo había cegado. Y así Deathstick finalmente sería llamada ante Kira la líder del Alba Escarlata, y ahí también la acompañarían sus consejeras Margo y Trinia, por lo cual ahí las 4 mujeres tendrían una breve conversación sobre cómo todos los sindicatos, excepto los HOTS, se sumían en el más profundo caos combatiéndose entre sí, ejecutando claro la primera parte del plan de Kira. De manera que con esto, la líder del Alba Escarlata sería directa aquí al pedirle a Deathstick que le trajera viva a una niña llamada Cadelaya, quien en realidad era la heredera de 2 sindicatos criminales, el Lamento del Duelo y el Clan Inquebrantable. Una niña que tenía una larga historia con el cazarrecompensas Balance, quien ahora se refugiaba además en una base rebelde. Y Kira detectaría cierta reticencia en Deathstick, pero al preguntarle si había algún problema, la asesina simplemente le diría que mientras obtuviera sus créditos no había problema alguno. Así que la líder del sindicato le entregaría la información y la asesina partiría. Y acto seguido, Kira tendría una especie de reflexión a solas con sus consejeras, y ahí les haría ver que ella llevaba tiempo conociendo a los asesinos, al igual que sus motivaciones y la manera en la que utilizando ese conocimiento, ella podía doblegarlos a que cumplieran su voluntad. Y con esto explicaría que los asesinos mataban por 3 cosas: por fe, por esperanza y por gusto. Y así con esto veríamos la imagen de un caballero Jedi anónimo con su sable de luz esmeralda intenso encendido. Y ahí la líder del Alba Escarlata explicaría que eran soldados al servicio de una causa más grande que ellos, y ellos mataban porque creían en la causa que defendían. Y después veríamos a Boba Fett, sobre quien Kira nos explicaría que había asesinos que esperaban que la muerte de alguien más les beneficiara. Ellos pues eran los que mataban por esperanza. Y por último veríamos a Darth Vader con su sable de un bello rojo carmesí, acabando ahí con la vida de un rebelde. Y sobre él Kira diría que también había asesinos que simplemente gozaban con el hecho de matar. Sin embargo, Kira confesaría que Ochi y Deathstick serían únicos como asesinos, ya que por un lado, Ochi mataba por miedo al emperador y lo que había descubierto de él en Exegol en su enorme poderío, algo que claro, solo Ochi sabía, pero también Kira sabía que Ochi tenía miedo a todo lo que lo pudiera exterminar. Por eso para el asesino de Bestun, cada cosa que él matase era una menos que pudiera matarlo. Y entonces con esto veríamos a Ochi a bordo de una nave bastante familiar, el Bestun Legacy, la misma nave que conoceríamos en el ascenso de Skywalker, la cual sería abandonada poco después de su muerte en Pasaana. Y Ochi se encontraba viajando en el hiperespacio, y ahí conversaría con una sonda parlante modelo ASN-909, muy parecida a aquellas que utilizaría la colaboradora de Jango Fett, Sam Wessel, para tratar de asesinar a la senadora Amidala durante el episodio 2. Y la nave emergería en Coruscant mientras Ochi, nervioso, le preguntaría a la sonda si de verdad era tan eficiente como sus especificaciones decían, y esta, sin inmutarse, le respondería simplemente que sí, a lo cual Ochi agregaría que nunca había atacado a un objetivo tan alto, esto mientras él se acercaba al Palacio Imperial para indicarnos parte de su blanco. Y sobre este asesino, Kira explicaría que tenía todo el sentido de que él hubiera trabajado para el emperador Palpatine, puesto que, siendo temeroso de los monstruos, Ochi había trabajado para el más grande de todos ellos, pero se había dado cuenta de que eventualmente el monstruo también lo atacaría, y luego de perder la vista por órdenes de Palpatine, Ochi en realidad ya no quería trabajar más para él. Al contrario, quería que sintiera lo que era tener miedo todo el tiempo, y por eso Ochi de Bestun ahora era el asesino al servicio de Kira. Entonces todo cambiaría y volveríamos a ver a la líder del Alba Escarlata con sus consejeras Margo y Trinia, para hablar ahora precisamente de Deathstick, la mujer dathomiriana que había sobrevivido junto con su madre, como muy pocas de su clan, al exterminio que había encabezado el propio General Grievous en la Guerra de los Clones más de 20 años antes, arrasando precisamente con las Hermanas de la Noche en Dathomir. Y esto será explicado por Kira como una potente revelación, conectando para entender parte del pasado de Deathstick como una ex hermana de la noche.
Entonces con esto, Kira explicaría que Deathstick mataba porque se sentía sola y porque quería que otros experimentaran, aunque fuera en menor medida parte de su dolor. Aunque claro, aquello solo provocaría más dolor en los demás sin que verdaderamente la hiciera sentir mejor a ella. Y en este caso, pues Kira solo había tenido que decirle a la asesina dathomiriana que el emperador Palpatine había orquestado la orden para el exterminio de las hermanas de la noche en Dathomir. Y con esto le había convencido para que peleara por su causa, prometiéndole que todo lo que ella hiciera conduciría hasta la caída del emperador Palpatine. Así es como se aseguraría que Deathstick hiciera todo lo que pidiera, incluso hasta capturar a una niña pequeña. Y tras esto, todo cambiaría de nuevo para ver a Ochi de Bestun en el mundo bajo de Coruscant, dentro de la tienda de un traficante de veneno y armas llamado Slarv, cuya fachada también tenía su nombre escrito en Aurabesh. Y ahí Ochi le pediría al traficante un tipo muy específico de veneno, uno que pudiera actuar con exactitud prevista de antemano, para que así las víctimas murieran exactamente cuando él quisiera. Y con esta información, Slarv le ofrecería 3 venenos: Siroxin 12, Cianoxis D570 y Shurflo. Todos estos venenos igualmente de letales. Y Ochi increíblemente con esto se llevaría los 3, para así asegurarse de que su misión fuera un éxito. Y en paralelo de aquello, Deathstick llegaría al mundo de Panisia. Esto claro, en el borde exterior de la galaxia hasta una gigantesca base rebelde, mucho más de lo que Kira le había advertido. Pero la hermana de la noche no se complicaría y simplemente contactaría a la línea antiterrorista del Imperio. Y con esto denunciaría la ubicación de la base rebelde para asegurarse que un destructor estelar fuese enviado y así crear la distracción perfecta que ella necesitaba para poder capturar a su presa, a quien ya ubicaría cerca de un hangar. Y por su parte, ya en el distrito industrial de Coruscant, Ochi prepararía el veneno y se lo entregaría a su droide asesino para que acudiera con sus víctimas que estaban a punto de tomar el desayuno. Y así la siniestra sonda acudiría a una instalación imperial con grandes ventanales, donde ahí se apreciarían un grupo de guardias que estaban sentados en una mesa. Y aquí un Ochi, muerto de nervios, se daría cuenta que faltaba un guardia de los 10 que se suponía que debía de envenenar al mismo tiempo. Y esto claro complicaría las cosas, ya que se suponía que en la misión, además de que no los descubrieran, sus víctimas también deberían de morir todas al mismo tiempo. De manera que Ochi le pediría al droide asesino que le diera audio, y ahí escucharía la conversación de los imperiales, por lo que terminaría por descubrir que uno de ellos se había separado para empezar antes sus labores. Entonces en ese momento volveríamos al planeta Panisia, donde ahí los rebeldes ya eran atacados por un destructor estelar y un enjambre de Casas Tai. Pero justamente la distracción funcionaría, y la niña Cadelaya se separaría a regañadientes de sus protectores, 2 rebeldes, un hombre y una mujer, quienes la instarían a esconderse. Y así ante la advertencia lo haría la niña, sin dejar de quedarse que ella tenía la capacidad de pelear, incluso hasta de volar un X-Wing. Pero segundos más tarde vería la sombra de la mismísima hermana de la noche, y ella hábilmente se giraría para enfrentar a su agresora con un vibrocuchillo. Pero Deathstick sería demasiado fuerte para ella, y la sostendría en el aire sin problemas, ya victoriosa en su misión. Pero por su parte Ochi en Coruscant ya se prepararía afuera de aquella instalación imperial, la cual se nos revelaría que resultaría ser el cuartel de los mismísimos guardias imperiales, tal cual la Guardia Roja de Palpatine. Y el asesino entonces dispararía desde lo lejos con un rifle de francotirador, esparciendo con esto una dosis de veneno que rozaría el cuello del 10º guardia que se le había adelantado, logrando así infectarlo para iniciar su carnicería. De manera que todos los guardias, ya ataviados con sus túnicas y sus máscaras de un bello rojo carmesí, abordarían ahí un transporte para ir hasta el mismísimo Palacio Imperial, para custodiar ahí al emperador Palpatine como hacían habitualmente. Y ya en la gigantesca sala del trono del emperador, el visir Mas Amedda le informaría a Palpatine sobre los últimos movimientos en la guerra entre los sindicatos, cuando súbitamente, de una siniestra manera, los 10 guardias reales caerían muertos sincronizadamente. Y el visir aterrorizado le dirían lo que veían sus ojos a Palpatine, quien aquí de inmediato se pondría furioso ante el asesinato, entendiendo muy bien el mensaje que le enviaba el Alba Escarlata al desafiar su poder como el emperador. Y con esto también recibiendo un golpe y un oscuro mensaje de que inclusive sus propias y sagradas instalaciones no estaban a salvo. Algo bastante simbólico al caer justo la Guardia Real del Lord de los Sith. Entonces, de nueva cuenta, todo cambiaría para ver a Deathstick abordar al Vermilion con su presa, justo la niña Cadelaya, la cual precisamente será entregada ante Kira sin la más leve sensibilidad de los ahí presentes, y la niña inconsciente flotaría esposada de brazos y con un inhibidor neural en su frente.
Kira entonces la liberaría de su letargo y la niña despertaría allá en el suelo. Entonces la líder del Alba Escarlata la saludaría por su nombre con toda naturalidad y le prometería que muy pronto se volverían muy buenas amigas, iniciando así la siguiente fase de su plan. Y con esto nos dejaría este segundo número, Masters, con el sindicato de Kira operando desde las sombras, completamente infiltrado en el Imperio y teniendo hasta el descaro de asesinar a todos los guardias reales de Palpatine al unísono. Esto mientras Kira planeaba ya su siguiente movimiento con nuevas herramientas. Algo que con nuestro siguiente número 3 promete bastante, con la propia archivista reuniéndose con el mismísimo maestro Yoda para tratar de atraerlo a esta causa de la erradicación de los Sith. Pero si también les interesa saber cómo Kira continuó el plan de Maul para destruir a los Sith, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción completa de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.